Yo creo que hoy es una mañana muy especial. Es una mañana donde creo que cada uno de nosotros tendríamos que trabajar con nuestro corazón, trabajar con nuestras prioridades. Y pues bueno, vamos en un momentito, vamos a hacer una oración rogándole al Señor que Él nos bendiga, que Él llene nuestra vida de su presencia, que Él haga cosas extraordinarias en nuestra vida. Y pues bueno, yo creo que hoy es un día en el cual tendríamos que considerar muchas cosas, muchas cosas, porque este tiempo no es un tiempo para reposo, sino es un tiempo de preparación, es un tiempo donde creo que cada uno de nosotros tendríamos que accionar nuestra vida, donde tendríamos que meternos con Dios, prepararnos, alistarnos para la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que este tiempo no es un tiempo solamente para descansar o estar en casa, sino es un tiempo para orar, para clamar, para buscar el nombre del Señor, para darle la gloria al que vive. Y pues bueno, le damos bienvenida a la sala, a nuestra hermana Tere, a la familia Felipe, a la familia Pimentel. Yo creo que este es el tiempo donde cada uno de nosotros hemos de buscar de la presencia del Señor. Yo les voy a invitar para que le pongan mute a su micrófono, para que todos podamos escuchar y no haya interferencia, por favor. Bueno, vamos a empezar. Yo quisiera hablarte esta mañana de algo que es indispensable para este tiempo. Algo que es sumamente necesario, porque tenemos que prepararnos para el próximo encuentro con el Señor, ¿sí? Yo quisiera que me dijeran si se escucha bien, si lo captan bien, si la imagen está bien, porque vamos a empezar y yo no quiero empezar sin que hagamos una oración al Señor, rogándole al Padre que nos bendiga, rogándole al Padre que sea sobre nosotros, que Él se manifieste, que Él llene nuestra vida de su gracia, que Él pueda hacer en nosotros cosas importantes, porque sabes que el Señor está a la puerta, el Señor no tarda en venir, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar esa presencia cada día, amén. Entonces vamos a hacer una oración. Te invito para que le hables a tu familia, le digas a tu familia que tiene que prepararse, que tiene que buscar del Señor, porque estamos hoy viviendo el tiempo más difícil. A todos nuestros hermanos que están también en YouTube, en vivo, en Facebook, yo quiero decirte que este es un tiempo de preparación. Y yo quiero que hagamos una oración para iniciar esta reunión virtual. Aquí también los que están aquí en casa, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque esto no es un tiempo en el cual tengamos que tomar un reposo, sino tenemos que buscar tu reposo, Señor. Un tiempo de orar, un tiempo de clamar, un tiempo de pedirte, un tiempo de honrarte. Porque, Señor, estamos viviendo el último tiempo, la preparación, Señor, para poder encontrarnos contigo, Señor. Yo te ruego por cada persona, Señor, que está en conexión en esta hora, Señor. Yo te ruego que los bendigas, yo te ruego que hagas misericordia, yo te ruego, Señor, que la gente en este grupo se pueda, Señor, instalar, Padre, en tu presencia, que cada persona pueda tomar buenas decisiones, pueda acrecentar la fe, Señor. Cuántas ocasiones hemos oído la palabra, y la palabra, Señor, ha ido de paso en nuestra vida, pero hoy, Señor, te rogamos que nos bendigas. Hoy te rogamos que nos bendigas, que soples tu espíritu en cada casa, ahí donde se encuentra cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor. Yo te ruego que bendigas, Señor, todo Oaxaca, Señor, porque tus hijos, Señor, están muy lejos, es cierto, Padre, pero están llenándose de tu gloria, Señor. Están sabidos de que sin ti, Señor, las cosas no funcionan, no caminan.
Yo te ruego que bendigas ahí en Los Reyes, Señor, a tus hijos, Señor. Muéstrales que este es el tiempo final, Padre. Muéstrales que este es el tiempo final, Señor. En Texcoco también te ruego que los bendigas, Señor. Te ruego que bendigas, Señor, a toda la gente en esa, Señor, que seguramente algunos se quedarán sin poder conectarse, Señor, por la ausencia del internet, pero yo te ruego que los bendigas, que tu presencia llegue ahí, Señor, hasta la casa de tu hija Mica, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos y los llenes de tu presencia, Señor. Prepáranos porque el tiempo está cerca, prepáranos, porque sabemos, Señor, que estás a la puerta y estás llamando a tus hijos de Aguascalientes, Señor. Bendícelos, Señor, a tus hijos, Señor, de Cuernavaca, bendícelos, por favor, y permite que tu gloria pueda descender de una forma sobrenatural en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios en este tiempo tiene algo especial para nosotros. Y Dios no se va a manifestar, mis amados, si tú y yo no tomáramos como una buena decisión de caminar y dejarle a Él o darle a Él la oportunidad de que nos bendiga, dejarle a Él la oportunidad de que Él tome decisiones por nosotros. Esto no quiere decir, mis amados, que solamente Él podría decidir, porque Él nos ha dado un libre albedrío. Pero yo creo que caminando tomados de su mano, podremos llegar a la meta. Yo te quiero hablar hoy, aunque parezca de alguna forma trillado el asunto, aunque parezca de alguna forma repetitivo, yo te quiero hablar de la fe. Y tendríamos que hablar de la fe cuantas veces fuera necesario, porque sabes cuánta gente renuncia a su llamado, cuánta gente deja por un lado el propósito de Dios porque se cansan, porque se olvidan, porque en ocasiones es tan complicado, mis amados, el poder entender los propósitos y los planes de Dios. Y yo creo que si podemos decir un amén ahí en nuestra casa y decirle al Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, gracias porque tenemos una oportunidad, gracias, Señor, porque hoy nos has bendecido por medio del internet, donde podamos conectarnos, donde podemos enlazarnos. Me siento contento de que estás por ahí conectado. Sabemos que no se pueden conectar todos los teléfonos, pero lo que sí sabemos es que a la distancia, no importa el lugar donde te encuentras, la presencia del Señor puede llenarte. Y aquí en casa también nos cuesta trabajo, a todos nos cuesta trabajo, pero precisamente para esto es hoy la palabra. Tenemos que entender que nosotros somos como Jesús. Dice que mayores cosas que las que Él hizo haríamos nosotros. Y quiero decirte, mi amado, mi amada, que nosotros somos como una piedra angular, porque somos como parte del fundamento de lo que hoy se tiene que compartir, de lo que hoy se tiene que predicar, a dónde tenemos que llegar, hasta dónde tenemos que alcanzar el sueño del corazón de Dios. Así es de que en esta hora yo te quiero invitar a que vayamos a la palabra. Busca en tu Biblia, en Romanos 4:3. Romanos 4:3. Es importante siempre que nuestra vida, la palabra o lo que nosotros compartimos esté siempre fundado en la palabra. Esté fundado en la palabra. Y te voy a decir que Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo te quiero invitar para que le bajes el volumen a le mutees tu micrófono para que no se vicie. Se está viciando un poquito, pero si tú le pones silencio a tu micrófono, puedes escuchar bien y no se oye de aquel lado, a menos de que cuando vayamos a hacer la oración o tengas que compartir algo, bueno, se lo abres, por favor. Quiero decirte otra vez la palabra, porque ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo escribió acerca de la fe inquebrantable de Abraham. ¿Sabes qué hombre tan grande en Dios? ¿Qué hombre tan especial en Dios? Fíjate, hasta el día de hoy es un ejemplo a seguir con respecto a la firmeza, a la decisión, porque sabes que cuánta gente en el camino se desanima, en el camino pierde como el deseo, pierde como el anhelo, porque su fe no está fundada. Y sabes que de alguna forma eso nos provoca injusticia, porque la fe, oye bien lo que dice la palabra, se cuenta como justicia. Y quiero decirte, mi amado, que cuando Abraham le cree a Dios, él toma la decisión de caminar, de salir, de avanzar, de no detenerse. ¿Y sabes por qué, mi amado? Porque creerle a Dios va mucho más allá de solamente caminar, de solamente reunirnos o congregarnos. ¿Sabes que esto es fe? El que tu rostro se vea en la imagen no quiere decir que eso se pudiera llamar como fe. Pero la acción de tu corazón, que se llama obediencia, es lo que manifiesta en tu vida un grande secreto para poder llegar a la eternidad. Porque sabes, Dios nos ha abastecido con este medio para poder tener ese contacto. Ahora, ¿a cuál ejemplo se refiere o se está refiriendo esta enseñanza? Vamos a ir a Génesis 15:6. Génesis 15:6, mira lo que dice la palabra. Génesis 15:6, yo creo que todos tienen ahí su Biblia. Hoy no podría haber como la olvidé, estás en casita. Yo creo que tienes que saber que tal vez por este medio, pero tenemos el chance de poder congregarnos, amén. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso se está refiriendo a la acción sobrenatural, escúchalo bien, de aprender a creer y a confiar absolutamente en Dios, a las promesas de Dios. Porque sabes que cuando Dios se le aparece a Abraham, en visión, en sueños, le habla, quiero decirte que Abraham no conocía a Dios, él era una voz que él escuchaba. Y realmente él dio esos pasos en fe. La respuesta está en los siguientes versículos que dicen, luego vino palabra de Jehová, el 4 y el 5 del capítulo 15 de Génesis. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Oye, imagínate cuántas ocasiones nosotros estamos viendo la mano de Dios y no creemos. Cuántas ocasiones nosotros en medio de las circunstancias nos desanimamos, aún viéndolo, aún palpando la misericordia de Dios. ¿Sabes que esta fe fue extraordinaria? Esta fe fue algo sobrenatural. Esta fe fue algo que impactó, óyelo bien, a las naciones. No solamente impactó la vida de este hombre Abraham, impactó a las naciones. Oye, fue una fe inamovible la que Abraham tuvo. Y óyelo bien, el poder que recibió de Dios fue supremo. Y quiero decirte que las promesas de Dios era lo que hoy Pablo nos recomienda cuando leímos Romanos.
Sabes que lo único que te va a mantener de pie, lo único que te va a mantener en una esperanza real y verdadera, óyelo bien, es la fe. Que aprendas y aprendamos a creer. Escúchalo, mi hermano, hasta donde nos escuches, en Argentina, en México, toda la gente que está en esta sala. Sabes que el hacer esto es tomar un acto de fe, el prepararte, el alistarte como si, óyelo bien, oye bien esta palabra que pudiera parecer contradictoria, como si fueras a estar frente a tu Señor. Pero sabes que los que están tomando la acción y la decisión es porque saben que están frente a su Señor. Él creyó en esperanza, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó su fe, óyelo bien, no se debilitó, no se desanimó cuando él toma la decisión de tomar a sus pastores, a su mujer y caminar. Sabes que para él fue la decisión más grande de su vida, porque el caminar, el creerle a Dios, es aprender a andar aunque no veamos. Porque sabes que nosotros caminamos por fe y no por vista. Porque si nosotros camináramos por lo que vemos, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos renunciado? Pero quiero decirte que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años, ¿lo escuchas? Siendo de casi 100 años. O en la esterilidad de la mujer, porque Sara era estéril. Yo quiero que anotes las citas, por favor, para que podamos continuar. Es Romanos 4:3, porque yo quiero que lo puedas leer y que leas Génesis 15, del 4 en adelante. Hoy es impresionante lo que podemos entender desde el 3. Lo que podemos entender en esta palabra, mi amado. Y sabes que cuando yo considero esos 3 versículos de la palabra en el capítulo 15 de Génesis, entiendo que cuando Dios te da una promesa, oye bien esta palabra, Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar, Él no te va a dejar. Dice, no, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tal vez para mucha gente esto sea una locura. Oye, pues ya que no tienes reunión, aprovecha la mañana, ve a pasear. Yo creo que puedes hacerlo, pero lo más importante es acrecentar la fe. Yo puedo ver a mis hermanas ahí, mucha gente no lo puede ver, mucha gente que está en esta transmisión no lo puede ver, pero están ahí en el campo y al campo se llevaron su celular. Y sabes que yo puedo ver que algunos están en casa, pero están acrecentando, están aprovechando su fe. Están sabidos de que tal vez no tienen los recursos. Están sabidos que tal vez las circunstancias económicas no son las mejores, que la situación de salud no es la mejor. Pero sabes que lo más maravilloso es esta mañana saber que nosotros no dependemos de nuestras capacidades o de nuestras circunstancias, que nosotros dependemos de la mano poderosa de Dios. Sabes, no necesitamos un templo, porque un día no quedará piedra sobre piedra. Sabes que no necesitamos una gran estructura, no necesitamos un gran edificio, necesitamos creerle a Dios. Sabes, Abraham sabía que tenía casi 100 años y Dios le dice esta puntada: no va a ser Eliezer tu siervo, yo te voy a dar un hijo para que tú heredes. Hoy el Señor te da esta palabra, óyelo bien. El aprender a esperar en Dios, el aprender a confiar en Dios te va a llevar a crecer, te va a llevar a madurar, te va a llevar a avanzar, te va a llevar a conocer la gloria de Dios, te va a llevar a poder saber que ninguna arma forjada va a tocar tu hogar, que ninguna plaga de los egipcios va a tocar tu hogar. Óyelo bien, que tu vida, tu familia, tu casa, tus conocidos, aún tu vecindario, va a ser guardado por Dios
por consecuencia tuya. Amén. Hoy las naciones están viviendo lo peor de los tiempos. Hoy las naciones están viviendo la peor de las circunstancias. Pero quiero decirte que muy a pesar de todo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por Amén. todos los siglos, mis amados. Abraham no se basó, escucha bien esta palabra, en la matriz estéril de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que cada día se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. Él lo sabía. Él sabía que el que le había prometido tenía esa virtud, ese poder, que era el Todopoderoso. Y mira, te voy a leer lo que dice Romanos 4, 18 al 21, dice, y llamando, estoy en Hechos, Romanos 4, 18 al 21 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. ¡Qué bendición! Si lo está oyendo familia Pimentel, si lo está oyendo familia Moncada, familia Felipe, lo están oyendo no solamente aquí en México, en las naciones. Así será tu descendencia. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es el 17. El 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba casi muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la fe, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente. Yo creo algo, que cuando nosotros le creemos a Dios, sí es cierto, de momento batallamos, de momento luchamos. Pero sabes que Pablo recalcó que la creencia de Abraham no se debilitó por el hecho de que casi tenía 100 años. Él no era débil en la fe. Él era fuerte en la fe. La fe es profunda convicción de las palabras de Dios y son verdad. Y de que Dios llevará a cabo todo lo que Él ha prometido. Abraham simplemente creyó que Dios haría lo que le dijo. Amén. Y hoy te voy a decir algo. Dios te va a cumplir lo que te prometió. Amén. Amén. Te prometió bendición. Él no te va a dejar. Él prometió que iba a restaurar tu matrimonio. Lo está haciendo. Él prometió, mira, en ocasiones crees que ya todo se terminó, que todo se acabó. Yo quiero decirte que es cuando las cosas van a comenzar. Amén. Yo creo que este tiempo nos tenemos que dejar de preocupar en cosas simples. Tendríamos que, por un momento, escucha bien esta palabra, dejar de preocuparnos en situaciones que al final, mi amado, al final nos van a arrebatar tal vez, ¿cómo te lo explico? El propósito de Dios en nuestra vida. Por eso hoy es importante que tú y yo sepamos que la fuerza de la fe, oye bien esto, oye bien esta palabra, la fuerza de la fe se va a fortalecer en la convicción de las palabras que Dios te dijo. Voy a estar contigo, Amén. no te voy a desamparar y yo te voy a bendecir. Amén. Y me gozo porque ahí esa gente que está en Oaxaca escuchándonos pueden ser hoy bendecidos de tal forma, porque nada es demasiado difícil para Dios.
Y la gente que está ahí en Los Reyes y en Nesa, en el Distrito Federal, en Argentina, en donde te encuentres. Nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Esto es un ejemplo para nosotros hoy, que nuestra fe en Dios debe de ser fuerte. Amén. Nuestra fe en Dios tiene que mantenerse. Nuestra fe en Dios tiene que detener, oye bien, la obra del enemigo. Amén. Yo quiero decirte que Dios había dicho para Abraham, escucha bien, ¿dónde empezó todo? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hace 8 días hablábamos acerca de la honra. ¿Sabes? Abraham honró a Dios con su obediencia. Ahora, yo quisiera compartirte esto. Dios fue honrado por Abraham por su fe. Yo te quiero hacer una pregunta. Tal vez algunos tuvieron que correr y no alcanzaron a desayunar, no alcanzaron al almuerzo, porque dijeron, no, yo quiero conectarme hoy porque hoy hay palabra de Dios para mi vida. Sabes que has tomado la mejor parte. Marta le decía al Señor Jesús, Señor, mira a María, solamente llegas y está ahí sentada escuchándote. Y le dice, no, Marta, María ha tomado la mejor parte. Eso es caminar en fe, mis amados. Eso es caminar en fe y creerle al Señor y saber que lo más grande y lo mejor no viene de la familia, no viene de los padres, no viene de los hermanos, es más, no viene de la congregación. Porque sabes que todos nos vamos a fallar unos a otros, pero ¿sabes quién no falla? Y yo no sé si por ahí se pudiera escuchar un amén. Dios no falla. Amén. Dios no te va a fallar jamás. Amén. Amén. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham como Dios le había dicho, y Lot se fue con él. Esto está en Génesis 12, 1 al 4, para que si lo quieres escribir, Génesis 12, 1 al 4, por favor, si lo quieres escribir. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo ha marcado, escucha bien, ha marcado un antes y un después con respecto, después de Abraham, el aprender a obedecer a Dios, el renunciar absolutamente a todo, a cargos, a estatus, a posturas, y se convirtió en el evangelista más grande de todos los tiempos. Pero Hebreos 11:8 nos dice que fue lo extraordinario de esta partida. Por fe Abraham, siendo llamado, aquí está la palabra, obedeció, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hoy todos nosotros queremos seguridad. Hoy todos nosotros queremos como, a ver, primero vamos a arreglar las cosas, primero dime cómo va a estar todo y después lo hago. ¿Sabes? Abraham se fue y no sabía dónde iba. No sabía qué iba a suceder. Abraham partió y él confió. Creyó en Dios y Dios lo guió. No solamente a él, a toda su familia, a sus pastores, en medio de un territorio desconocido. No hubo preguntas, no hubo dudas, no hubo cuestionamientos. ¿Y cuántas ocasiones, cuánta gente cuestiona a Dios? ¿Cuánta gente le pregunta, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar estas circunstancias? El por qué y el por qué y el por qué. Abraham no preguntó. No lo dudó, simple y sencillamente no preguntó, porque él creyó. Y mira que iba a caminar por un territorio desconocido. Regularmente lo que nosotros anhelamos y queremos es vivir en un tiempo de seguridad. Y yo no sé si por ahí todas las personas que están en internet pudieran escuchar esta palabra.
se oye claro, lo pueden considerar, porque sabes, es importante que tú te lleves esto, te lo voy a volver a repetir. Abraham partió y confió y creyó en Dios. Y a su familia la guardó Dios. A él lo guió Dios. Sabes que estaban cruzando por tierras peligrosas y no tuvieron el temor. Me imagino que la familia vio a Abraham y dijo, este está loco, pero si él dice que Dios le habló, yo voy a caminar. Y sabes que cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios por medio de tu pastor, por medio de quien tú decidiste que guiara tu vida, sabes, tal vez estamos caminando a un lugar desconocido o por territorios desconocidos, pero quiero decirte que cuando tú caminas, estás mostrando fe al caminar, estás mostrando fe al avanzar. De Abraham, sabes que fue tan persistente y después Abraham llegó a la tierra de Canaán y continuó siendo un forastero y peregrino en la tierra extraña, pero él le creyó a Dios, porque le había prometido un día él y sus descendientes heredarían la tierra. Esta palabra es para ti. Tú y tu casa va a ser salva, tú y tu casa va a ser bendecida, tú y tu casa va a ser restaurada, tú y tu casa va a ser llena de la gloria de Dios. Amén. Por eso es importante que tú y yo podamos entender, mira, no es el edificio, es el lugar del altar que hay en tu corazón, lo que se le tiene que rendir a Dios. Génesis 13, 14 al 17, si lo puedes buscar. Génesis 13, 14 al 17. Dice Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el monte y hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves le daré, Dios santo, a ti y a tu descendencia. Amén. Para siempre. Porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Qué hermosa palabra. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Dios. Amén. Mira, yo no sé si tú has escuchado hablar del pueblo de Israel. Dime dónde hay uno que esté en pobreza. Han llenado la tierra de norte a sur y de este a oeste, porque fue una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sabes? Es impresionante toda esta palabra, porque de verdad que cuando uno puede entenderlo, es que Dios le prometió a Abraham y le cumplió, pero esto fue a consecuencia de lo que Abraham hizo. A pesar de que fue forastero y peregrino, hasta que fue establecida su parentela en Canaán, él ya no lo vio, pero sí su herencia. Ahora, él ya era viejo y él no dudó. Él tenía esa seguridad de que Dios estaba a su favor. Sabes que esto es maravilloso. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia
será contada. Levántate y ve ahora a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Además de valorar la bendición prometida de la tierra, escucha bien, además de esto, para sus descendientes, Abraham creció en fe hacia Dios y anticipó personalmente una recompensa espiritual. Lo acabamos de leer, no sé si me ayudan aquí a leer Hebreos 11, 9 al 10. Nos registra este proceso. Por la fe habitó. Vamos a leerlo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, junto con otras personas de fe, anticipaba una ciudad permanente, a una patria que vendría. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, pero anhelaban una mejor que esta, que es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a leerlo. ¿Quién sea? Es Hebreos 11, 13 al 16. Por favor, búscalo en tu casita. Vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 11 ya te lo había leído ahorita, pero vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 11, 13 al 16. ¿Qué dice Hebreos 11, 13 al 16, Raquel? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Qué impresionante, ¿no, amados? Qué impresionante. Eso es algo impresionante. Nosotros también vivimos nuestra vida como extranjeros y peregrinos. ¿Lo sabías? También nosotros vivimos como extranjeros sobre la tierra, esperando con paciencia y fe que sea establecido el reino de Dios en la tierra. Y sabes, el reino de Dios va a ser gobernado y desde Jerusalén, obvio. Nosotros también somos residentes temporales que desean una ciudad celestial mejor. Una ciudad que llegará en el futuro. Una ciudad donde no va a llegar el COVID. Una ciudad donde no va a haber pandemias. Una ciudad donde vamos eternamente a alabar el nombre del Señor. Por eso Dios prueba tu fe, mi amado. Por eso en ocasiones somos probados. Por eso en ocasiones nos aprieta como a la oliva para sacar el aceite de nosotros. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. La fe de Abraham fue probada y nos relata la prueba suprema de fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido, y las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac será llamada tu descendencia. Pensó que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde, óyelo bien, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Le da el hijo y luego le dice: entrégamelo. ¿Cómo está eso?
Dios te bendice y luego te pide la bendición. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo podríamos entenderlo? Abraham creyó que Dios podía levantar a Isaac de la muerte si era que Dios no le perdonaba la vida a Isaac. Eso es el versículo 22 de Génesis 15, Génesis de ¿cuál? De Hebreos 11, de Génesis 22. ¿Sabes? Él sabía. Dice, si lo tengo que sacrificar, lo va a traer de los muertos. Mira qué fe. Y en ocasiones nosotros a primera de cambio nos rendimos. A primera de cambio le decimos, ya no, Señor, ya no puedo. Esto es demasiado para mí. Mi familia está en contra, mi familia no camina. Mira, Señor, los vecinos me atacan. La iglesia está muerta. Pues de los muertos el Señor va a levantar. Y yo quiero decirte que hoy es importante saber que tienes que llenarte de esa hambre de Dios, amén, de ese deseo de Dios. Amén. Abraham debió haber creído esto. Es lo que tú y yo tenemos que aprender a creer. ¿Sabes? Él tal vez no entendía la razón de pedirle que sacrificara a Isaac y que de alguna forma Isaac hubiera sido levantado de los muertos. Él no lo entendía, pero él obedeció. Para cumplir las promesas que Dios había hecho con respecto a él, la disposición de Abraham de entregar, óyelo bien, a su hijo, era un prototipo de la disposición de Dios, el Padre, de dar a su único hijo engendrado, Cristo, como sacrificio para nosotros, que nosotros, óyelo bien, de la fe de Abraham, también debemos de creer que Dios puede resucitar de la muerte. Ahora tenemos que entender que el Señor nos ha llevado a pasar algunas circunstancias, porque Abraham, oye bien, la fe de Abraham se menciona con tanta frecuencia en la Biblia que hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Y primero que todo, óyelo bien, primero que todo, hemos de entender que Abraham fue justificado por fe. Y Dios ordenó que todos debíamos justificarnos con la fe o ser justificados por la fe. Esto significa que somos declarados sin falta por Él, por la sangre de su Hijo, Jesucristo, y por fe en Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos, ya estamos terminando, a Romanos 4, 9 al 11. Romanos 4, 9 al 11. Romanos 4, 9 al 11. Aquí está. Dice la palabra de Dios, Romanos 4, 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de muchos creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Si lo puedes repetir conmigo, les sea tomada por justicia. Amén. Repítelo otra vez conmigo. Y la fe fue tomada por justicia. Vamos a leer la última parte del versículo 11. Para que fuese padre de muchos, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. 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 Yo quiero decirte que no es nada fácil lo que estamos viviendo. No es nada fácil.
Pero sabes que no es imposible. No es imposible, porque si nosotros aprendemos a confiar y a creer en Él, oye, esto es maravilloso. Entonces, sea que seamos judíos o no, aquellos que tienen la justicia de la fe, les es contada por justicia por Dios y son hijos de nuestro padre Abraham. Al seguir las pisadas de Abraham, todos deben de tener fe. Y yo creo que el mensaje de Dios o el mensaje en la palabra del Evangelio llegó a Abraham. Debemos recordar que las promesas que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes, sus verdaderos descendientes, son los que tienen fe. Van a heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham, como lo dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Las promesas que le hicieron a Abraham son parte del mensaje del Evangelio. Abraham escuchó y creyó el Evangelio. Gálatas 3:8, por favor. Dice, ¿qué dice Gálatas 3:8? Búscalo ahí en tu casa. Gálatas 3:8, si lo puedes escribir, escríbelo, porque es importante, son puntos básicos de la palabra. Gálatas 3:8, ¿qué dice? ¿Ya lo encontraste? ¿Qué dice? ¿Voz alta? ¿En voz alta? Quien sea. Y la Escritura, previendo que Dios habrá de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque sabes, a Él no se le escapa nada, a Él no se le escapa nada. No creas que te le has escapado, te tiene en la mira, porque eres su consentida, eres su consentido. ¿Cuántos consentidos hay de Dios? Que se oiga ese amén. Amén. Ese amén en su casa, ese amén en su corazón, esa mano así en alto como lo hizo nuestra hermana. ¿Sabes? La Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos, con el creyente, óyelo bien, son bendecidos con la fe de Abraham. La Escritura que se está citando es una combinación de la promesa en Génesis 12:3. Es una combinación entre Génesis 12:3 y 28:18. Tenemos que saber que la justificación y la justicia de Dios viene por causa de la fe. Porque la fe es un fundamento. Hoy todos los que han estado conectados en la clase en catecúmenos les han enseñado y nos han compartido que la fe es uno de nuestros puntos básicos para poder llegar al cielo. Amén. Este es un buen ejemplo para todos aquellos que escuchan el Evangelio en la actualidad. No todos obedecen, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Esto lo dice Romanos 10, 16 al 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la descendencia de Abraham serían benditas las naciones de la tierra, serían bendecidas las generaciones de la humanidad, de la simiente justa de Abraham, que es Jesucristo. Cuando tú y yo tenemos esta conciencia, entonces avanzamos, creemos. Y quiero decirte que hay una grande diferencia entre confiar entre nuestras propias obras y confiar en Dios. Era lo que hablábamos al principio. Nosotros no nos podemos basar en nuestras circunstancias, ni podemos basar nuestra vida en lo que estamos viviendo, sino en el corazón que cada uno hemos de poner y confiar y depositar en Dios. ¿Sabes que entre obra y fe
hay una diferencia, tienen que estar mezcladas una con otra, porque alguien podría hablar que tiene mucha fe, pero no tiene unas obras correctas, o alguien cree que tiene obras correctas, pero no tiene fe. Entonces está la pregunta y la palabra: muéstrame tu fe sin obras o tus obras sin fe. Serían muertas ambas. Y hay una diferencia entre confiar en la ley, como los judíos hicieron, y hacer buenas obras que demuestran obediencia y fe viva. Óyelo bien, a hacer las obras que demuestren en obediencia una fe viva. Abraham es el objeto de la lección en ese sentido. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto lo habla el libro de Santiago. La Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, versículos 20 al 24. Escríbelo, por favor, porque tienes que tener toda la justificación de la fe. Debemos hacer buenas obras en fe, como nuestro padre Abraham, y como dice Juan 8:39. Juan 8:39 habla acerca de una fe firme en Dios. Búscalo, por favor. Búscalo, por favor. Te lo voy a repetir. Juan 8:39. Búscalo, por favorcito. Búscalo, por favorcito. Vamos a empezar la culminación de nuestra reunión virtual. Estoy muy contento porque están ahí conectados. Alguien decía, lo hemos comentado, siempre somos los mismos. Abraham siempre fue el mismo. Habrá gente que teniendo la disposición y el tiempo no lo hace, pero no importa. No importa el hecho de que tú lo hagas en ti o por ti, será bendita tu familia. ¿Quién dice amén? Amén. En ti será bendita tu familia. Amén. Y ninguno, escucha bien, ninguno de tu casa se perderá. Y Dios tiene una promesa para los tuyos, para tus padres, para tus hermanos, para la gente que no le ha conocido, que no ha practicado la fe. Y estamos enviando una palabra de fe sobre la mamá de nuestra hermana Emilia ahí en Oaxaca. Que Dios la bendiga en grande manera, que Dios la llene de favor. Y ahorita que hagamos la oración, yo quiero que todos en fe podamos declarar sobre Oaxaca. Ahí la están pasando a imagen. Que Dios le bendiga a nuestra hermana, que Dios la llene de poder, la llene de bendición. Ahí con tu mano, por favor, salúdale. Y yo creo que este es el tiempo de llegar a creer lo que Dios tiene para la familia, a Felipe, a la familia Nicolás, a toda la familia de allá de Oaxaca. Que mira, que cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Bueno, vamos a leer. Dice: si fuereis hijos de Abraham, San Juan 8:39. Si fuereis hijos de Abraham, la fe de Abraham haríais. Abraham hizo muchas obras que demuestran su fe firme en Dios. Jesucristo le da a los líderes judíos de su época: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. Y sabes, lo más complicado es cuando se habla la verdad. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, Juan 8:39, aún estando allá de aquel lado? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, Juan 8:39? ¿Sí? ¿Qué dice? Tu padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Las obras de Abraham haríais. Así es esto. O sea, no podemos decir, yo soy hijo de Abraham, o yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios hacen las obras de su Padre Dios. Amén.
Los hijos de Abraham pues hacen las obras de su padre Abraham. ¿Sabes que yo creo que con esto es importante entender que Abraham creyó la verdad de labios de los mensajeros de Dios y de la boca del Señor? Ahora, esta fe es una fe viva y necesitamos hacer lo que hizo nuestro padre Abraham. Necesitamos creer que Dios puede hacer lo imposible y que nada es demasiado difícil para Dios. Necesitamos creer en el poder y las promesas de Dios sin dudar, y necesitamos creer y estar dispuestos a obedecer voluntariamente a Dios y salir de este mundo y apartarnos del pecado. Y también necesitamos confiar en la guía y en la dirección de, óyelo bien, en este camino complicado y difícil que quizá no entendemos. Y tenemos que emprender nuestro viaje hacia la eternidad con Dios. Pero primero, antes de llegar allá, saber que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios está en la tierra, y que para llegar a la Nueva Jerusalén, ¿sabes qué tenemos que hacer? Aprender primero en este tiempo, en este reino, aprender a caminar en fe. Amén. Amén. Finalmente, tendríamos que entender esta mañana que del ejemplo de Abraham vemos que demostrar nuestra fe en Dios por la obediencia y hacer buenas obras demuestran que Dios está con nosotros y a nuestro favor. Tener fe y buenas obras es una fe viva. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en verdad que nos mostró Abraham una fe en sus obras. Vas a seguir el ejemplo de Abraham. Este es un gran paso que tú y yo tenemos que dar. Que Dios te ayude y me ayude a estos cambios necesarios en nuestra vida, para que nuestra vida de tal forma pueda heredar la misma recompensa que Abraham. Cuando Jesús regrese y establezca el reino en la tierra, cuando Jesús regrese por su pueblo, cuando Jesús venga por nosotros y nos lleve a las mansiones eternas, tendríamos entonces que tener, óyelo bien, demostrada la fe de Abraham y haber pasado las lecciones que teníamos que haber aprendido. Por eso hoy, esta mañana, vamos a terminar con esta frase: si yo creo en Dios, también tengo que obedecerle. Y si yo le obedezco, entonces seré grandemente bendecido. Vamos a despedir a todos los hermanos que están en la sala del Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les llene, y que la presencia del Señor les mantenga creciente en su fe. Sepan que el Señor está a favor de ustedes y que el Señor no les va a dejar ni les va a desamparar. Recuerden que una de las acciones de fe es aprender a vivir sembrando, porque cuando nosotros sembramos, cosechamos. Dios les bendiga. Y bueno, a nuestros